En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado y glorificado sea nuestro Señor Jesucristo. Miércoles 12 de febrero, en la quinta semana del tiempo ordinario, y los invito para que nos pongamos en la presencia del Señor y meditemos la lectura del libro del Génesis, capítulo 2, 4 al 9 y del 15 al 17. Un día en que el Señor Dios hizo tierra y cielo, no había aún matorrales en la tierra, ni brotaba hierba en el campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre que cultivara el suelo. Pero un manantial salía de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo e insufló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en ser vivo. Luego el Señor Dios plantó un jardín en Edén hacia oriente, y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos para la vista y buenos para comer. Además, el árbol de la vida en mitad del jardín y el árbol del conocimiento del bien y el mal. El Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín de Edén para que lo guardara y lo cultivara. El Señor Dios dio este mandato al hombre: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día en que comas de él tendrás que morir. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El lunes empezamos a estudiar el libro del Génesis durante varios días. Por si no lo sabían, hay dos relatos distintos sobre la creación del hombre. En el día de ayer meditábamos que Él crea de una vez al hombre y la mujer. Dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que dominen los peces del mar, las aves del cielo y los ganados y reptiles de la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios los creó. Varón y mujer los creó y los bendijo. Ese fue el relato de ayer, uno de los dos relatos, donde crea la pareja humana de una vez, a los dos juntos. Pero miremos el relato de hoy, es por separado. En el día de hoy leímos cuando crea a Adán. Entonces el Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo e insufló, sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en ser vivo. Creó a Adán, al hombre. En el relato de mañana vamos a leer la creación de la mujer, para que nos demos una idea de que no había una persona allá grabando el momento de la creación. No había un escritor ahí bíblico, no. Estos libros se escriben muchos años después, ya en la época de Moisés. Se cree que el Génesis lo escribió Moisés. Una forma de él de mostrar la creación del hombre, la creación del universo. Que hay dos relatos distintos, muy parecidos. En todos dos se ve el poder de Dios, el amor de Dios, la mano de Dios. Dice que Él da el soplo de vida, el soplo divino al ser que crea. Tenemos nosotros el soplo divino, somos criaturas de Dios, hechos a imagen y semejanza de Dios, en perfección, en santidad. Que luego viene el pecado, y el plan de Dios quedó destruido, aniquilado por el pecado del hombre que se dejó llevar.
Es lo que dice más adelantico, cuando dice que Dios crea muchos árboles muy hermosos y pone uno en el centro del jardín, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y le dice el Señor que el día que lo coma, morirá. El día que coma de ese árbol, morirás. ¿Por qué le diría el Señor eso? ¿Por qué le diría, morirás? Ahí habla de una muerte física, por eso todos morimos. Pero también habla de una muerte espiritual. ¿Por qué dijo el Señor eso? Muy sencillo, hermanos. El conocimiento, pongo el conocimiento a ustedes del bien y del mal. El árbol, existe el conocimiento del bien y del mal. El hombre estaba exento de ese conocimiento. El hombre estaba creado para vivir como un niño mimado de Dios. Él gobierna, Él guía, Él hace todo, Él nos alimenta. Él nos va a proteger en ese hermoso jardín que es la tierra. Él estaba destinado a gobernar, no el hombre. Él quería que el hombre viviera como un joven lleno de salud y de vida en un paseo permanente. Él encargándose de nosotros como criaturas. Era su plan. Pero les doy libertad. Hay conocimiento del bien y mal. Si lo escogen, ustedes se van a pervertir, se van a perder. Por eso dice el Señor, si comen de ese árbol, si optan por el conocimiento del bien y del mal, van a morir. ¿Por qué van a morir? Hermanos, al el hombre pecar y dejarse llevar del diablo, cuando pecó, el hombre ya tuvo un conocimiento de lo que es el bien y el mal. Y el hombre, al tener conocimiento, empieza a gobernar él, según su voluntad, ya no según la voluntad de Dios. Ya el hombre, teniendo conocimiento, quiere superar a Dios. Ahí viene la arrogancia y el dominio del astuto y del poderoso sobre el humilde. Por eso viene la muerte. Porque no va a permitir el Señor que de por vida unos cuantos dominen a los de abajo. Por eso morimos todos, los grandes y poderosos y el humilde que se deja el que es humillado. Por eso viene la muerte. Imaginémonos, hermanos, este mundo tan desigual, con tantos ricos, arrogantes, dueños de todo, haciendo el mal, con tanto sicario, con tanto matón, con tanta guerrilla, y tantos sufriendo a consecuencia de esos pecados. ¿Sería justo que esos que sufren las consecuencias duren siempre? No. Por eso viene la muerte, para que se acabe el sufrimiento de ese que está siendo víctima. Ahora, otra cosa. Con Jesucristo ya viene la muerte eterna para aquel que desde la creación viene humillando al de abajo. Viene el castigo, la muerte eterna. Y ahí sí viene la vida eterna en felicidad para aquel que fue humillado y que fue humilde y que sirvió y que hizo el bien. Viene ya para ese no la muerte segunda, viene la vida eterna. Es como volver a ese paraíso en el que Él nos creó, como niños mimados, en un paseo, en un jardín. Es volver a eso. Eso es el cielo. El cielo es volver a ese paraíso. ¿Quién vive en ese cielo? Aquel que no tuvo la arrogancia de comer del fruto del conocimiento del bien y del mal, de aquel que en humildad y sencillez se sigue dejando llevar de la mano de Dios. Los santos, hermanos, vivieron de la mano de Dios, como aquel primer hombre Adán del paraíso que se dejó llevar en humildad y en sencillez. No sé si queda clara, hermanos, esta humilde reflexión que yo les hago sobre la creación del hombre, sobre el árbol del bien y del mal implantado por el Señor,
que no era ningún árbol físico, era una forma del Señor hablar a la humanidad y decirle al hombre que no quiera gobernarse él, que se deje gobernar de Dios. ¿Y no le pasa eso lo mismo también a un muchacho? Que no quiere dejarse llevar de papá y mamá, que lo cuidan, que lo quieren, que le quieren dar estudio. Cuando él prefiere las drogas, los amigos, la calle, el licor, se va de la casa y sufre. Le llega la muerte espiritual de esa angustia en que tiene que vivir. Que el Señor nos ayude a nosotros a vivir como niños de la mano de Dios en aquel jardín del Edén. Ya no aquí en la tierra, en ese jardín, sino en el jardín del paraíso celestial. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.